Buenos días. Qué alegría estar con vosotros una vez más y sobre todo poder percoger la Escritura y vamos a Tito, la carta de Pablo a este siervo fiel en su capítulo de número 2, versículos 11 a 15. Pero antes de nada quisiera agradecer a cada uno de los hermanos que estuvieron orando por mi vida, Patricia, mientras estábamos ahí celebrando la graduación del máster. Muchas gracias, hermanos. He recibido manifestación de cariño de muchos de vosotros. El texto habla sobre una de las palabras que más me gusta en las Escrituras. Y no estoy hablando de la palabra Jesús. Estoy hablando de una otra palabra que igualmente es muy cortita, es pequeña, pero capaz de transformar la vida entera de una persona. Es la palabra gracia. Vamos a leer lo que dice Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 hasta el versículo de número 15. Dice el texto: En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oremos. Señor, gracias por esta bendita palabra y por este domingo reunidos como iglesia, celebrando a tu nombre, Señor, y celebrando tu nombre públicamente, sin temor de que nos va a entrar la policía, sin temor que nos lleven a la prisión, porque estamos celebrando a tu nombre, cantando y exaltando a tu nombre o estudiando tu palabra. Gracias porque vivimos en un país libre para la pregación del Evangelio. Con esta oración, Señor, quiero recordar de aquellos hermanos que ahora mismo, Señor, están reunidos, pero escondidas, la iglesia perseguida. Recordamos, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por bendición sobre ellos, gracia, paz y multiplicación. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Pues quiero invitaros entonces a reflexionar sobre este tema, el tema de hoy, la gracia, y esta gracia que nos capacita. Veremos, ¿nos capacita a qué? Esta palabrita, ¿no?, que puede cambiar la vida de una persona. Es cierto, hermanos, que vivimos en nuestros días, en esta sociedad que habla mucho de derechos, y esto no está mal. Nuestra sociedad habla bastante de bienestar social, y esto no está mal. Hablamos de libertades y cómo esto es importante para una sociedad. Hablamos en nuestra sociedad sobre realización personal, y eso está bien. Sin embargo, cada vez se habla menos de transformación moral, de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Hemos visto en las 2 últimas semanas la preocupación de la sociedad española con el crecimiento de la iglesia evangélica. Estamos tocando fibras de la sociedad. Estamos hablando en lugares donde quizás la iglesia nunca ha tenido voz. Están mirándonos. Ahora, ¿qué tipo de iglesia la sociedad española está mirando? Es importante, hermanos, dar testimonio de lo que Dios es en las Escrituras y este evangelio en lo cual
debemos de vivir. La gracia nos ayuda y nos impulsiona a vivir así. Nuestra iglesia tiene un lema. Somos una iglesia impulsada ¿por qué? Por la gracia de Dios. España, mis hermanos, es uno de los países más secularizados de Europa, quizás uno de los más secularizados del mundo. Muchas personas han abandonado la fe. Otros viven una religiosidad cultural, ¿verdad? Pero no llevan una vida de intimidad, una relación viva con Cristo. Y hay toda una generación que va creciendo y sigue creciendo y creyendo que la libertad consiste simplemente en hacer lo que le da la gana, hacer lo que uno quiere. Y muchos entienden que esto es una sociedad justa. Haga lo que quiera. ¿Te sientes un gato? Pues empieza a miaullar. ¿Te sientes un perro? Pero empieza a ladrar y te vamos a respetar. Qué tiempos complicados vivimos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña algo diferente. El gran problema, mis hermanos, del ser humano nunca ha sido, o en muchos contextos de nosotros en el occidente, la falta de educación, oportunidades o recursos económicos. El gran problema que vivimos en la sociedad española es el pecado. Este es el gran problema. Y precisamente por eso el Evangelio sigue siendo a día de hoy una extraordinaria noticia. Porque el Señor, porque el Dios Todopoderoso no nos dejó solos. Dios no nos abandonó en nuestra condición. Dios intervino. Dios actuó y vino a buscarnos. Y Pablo resume todo en una sola frase. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y esta carta fue escrita por Pablo a su compañero, a Tito. Algunos dicen que Tito llegó a la fe o fue profundamente discipulado por o bajo el ministerio de Pablo. Había una vinculación muy fuerte entre ellos. En el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, hijo en la fe común. O Pablo diciendo, conforme la fe que compartimos. Así trata Pablo a Tito. Y hay algo interesante aquí. En muchas de las cartas, lo que hace Pablo, sabemos que el Nuevo Testamento, gran número de la cantidad de escritos que tenemos, ha sido escrito por el apóstol. Y la mayoría, su didáctica era, enseña la doctrina y después explica cómo debemos de vivir. Pero en esta carta, en concreto, él utiliza una lógica un poco diferente. Pablo, él comienza hablando de cómo debemos de vivir y el principio de este mismo capítulo 2 tenemos el ejemplo cuando habla de los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los líderes, ¿no? Entonces, si en las demás cartas Pablo empieza con la teología y después la ética cristiana, aquí Pablo empieza al revés, enseñándonos a vivir o cómo deberíamos de vivir y explica después por qué. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿queréis saber cómo vivir una vida que agrada a Dios? Y luego explica. Entonces, Pablo empieza diciendo, para esto debéis de primero entender, comprender la gracia de Dios. Y esto sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Y no existe una vida cristiana saludable sin una comprensión de la gracia. Por eso vamos a ver 3 verdades que Pablo nos enseña de la gracia. Primero, veremos que la gracia nos salva.
Después veremos que la gracia nos transforma. Y finalmente veremos que la gracia nos da esperanza. Empecemos con este primer punto. La gracia de Dios nos salva. Pablo comienza diciendo el versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda humanidad su gracia, lo cual trae salvación. Observad que Pablo no comienza hablando de lo que nosotros hacemos, comienza hablando de lo que Dios ha hecho. Y esto es fundamental, porque el cristianismo no comienza con nuestros esfuerzos, no comienza con nuestras obras, no comienza con nuestra religiosidad, comienza con Dios, el Todopoderoso. Comienza con su iniciativa, comienza con su gracia. Y mis hermanos, mis queridos hermanos, mi garganta está muy seca. ¿Cómo andan de alergia? Amados, queridos compañeros, hermanos de reconciliación, los que nos visitan, a los que nos ven por internet, la gracia de Dios no es una idea abstracta. Y esto es importante comprender. Porque la gracia tiene un rostro. La gracia tiene un nombre. La gracia es Jesucristo. Cuando Cristo nació allá en Belén, cuando caminó por los caminos de Galilea, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, la gracia de Dios irrumpió en la historia humana, irrumpió en tu vida, en mi vida, y ahí hubo algo trascendental. La gracia, y sin la gracia, hermanos, no podemos dar un paso. La palabra que Pablo utiliza en este versículo, manifestado, es una palabra griega que significa epifanía. Epifanía, no sé, David, Nicole, si han elegido nombre al bebé, Epifanía, nombre griego, significa una aparición visible. El bebé está ahí, pero en algún momento visible. Algo que estaba oculto ahora puede verse. Esto es lo que significa epifanía. Los griegos utilizaban, por lo tanto, esta palabra para describir la salida del sol después de una noche oscura. Es sin duda una imagen preciosa de pensar, porque así llegó Cristo al mundo, la humanidad perdida, la humanidad a las oscuras, sin dirección, sin esperanza, sin capacidad de salvarse. Pero entonces apareció la luz, apareció Cristo, apareció la gracia. Y Pablo dice que esta gracia trae salvación. No una mejora moral, no se trata de esto. No un consejo religioso, no una filosofía de vida. Trae salvación. Es salvación que esa gracia trae, mis hermanos. Y esta es la buena noticia de hoy. Porque nuestros problemas, o más profundo de nuestros problemas, es que no necesitábamos de más información, necesitábamos de ser rescatados. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios, todos somos culpables delante de Él. Por eso la salvación nunca puede ser resultado de nuestras obras. No somos salvos porque seamos buenas personas. No somos salvos porque vengamos todos los domingos a la iglesia. No somos salvos porque ayudamos a los necesitados. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. La Reforma Protestante trae un resumen muy hermoso sobre esto. 2 palabritas. La Reforma Protestante llama esto de sola gratia. Solamente por gracia, solo
por gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Sabe? Este miércoles, en el estudio de esta semana, he podido compartir un poquito sobre esto, sobre gracia. A los que estuvieron, un poquito de paciencia, voy a traer algo más sobre esto. ¿Sabe por qué? Es impresionante. A veces me encuentro con gente y a veces años de iglesia y no logran entender exactamente lo que es la gracia. ¿Por qué? A lo mejor porque vivimos una sociedad que yo tengo que hacer algo para recibir algo en cambio. Tengo que trabajar 30 días, pero luego recibir el sueldo. Tengo que hacer una cosa para tener un otro beneficio. Pero la gracia es lo que dice la palabra, tan sencilla que a veces para algunos tan complicado de entender. Quizá puedo dar un ejemplo que he escuchado de un pastor bautista en los finales de los años 70, cuando estaba predicando en una cruzada. Yo no estaba ahí, quiero dejar esto claro, para que no piense que tengo mucha edad. De hecho, me quité la barba porque decía Patricia, sin la barba te parece años más joven. Digo, ahora. Eneas Tonini, este pastor bautista, predicaba sobre este tema, la gracia. Entonces él decía, elaboró una historia para ser didáctico, para ser pedagógico. Y decía que un profesor de una escuela dominical, de una iglesia ahí local de São Paulo, digamos, daba clases a los hijos de los creyentes, pero también a los niños que venían de la comunidad cercana a la iglesia. Ahí cerca de la iglesia había una barriada muy pobre, muy sencilla. En mi país llamamos estas zonas de favela. En otros lugares se llaman Villa Miseria. Son personas con mucha necesidad económica. Resulta que este profesor le llamó atención uno de los niños. Siempre venía con ropas muy viejas, la mayoría de las veces rotas, tenía una única chancla y decide ir a una tienda y comprarles ropa nueva. Y no solo ropa y calzado, compró algo de material escolar y algunos juguetes. Y mientras el profesor de la escuela bíblica entonces entraba a este barrio marginado, un poco peligroso, ¿quién le ve de lejos? Este niño. Y quizás por la ansiedad de querer lo que traía el profesor, porque identificaba las bolsas con el nombre de las tiendas, especialmente las de juguete, le ha lanzado una piedra que le ha dado a la cabeza del profesor. El hombre se cae y por algunos instantes ahí está desacordado, le sangra la cabeza. Cuando despierta había unas personas del barrio, las bolsas ya no estaban allí, se va a casa, se va al hospital, pero una semana después decide ir otra vez a la tienda y comprar todo otra vez. Y cuando toca la puerta de este niño, quien abre la puerta es su padre. Y ahí, tomado por un senso de conciencia y justicia, ha dicho al profesor, profesor, ha sido mi hijo te ha lanzado la piedra, mi hijo te ha herido, mi hijo no merece estos regalos. En lo que el profesor le contestó diciendo, su hijo no lo merece, pero lo necesita. Quizá esta pequeña historia puede ser didáctica y pedagógica para que entendamos lo que es la gracia. Nosotros, mis queridos hermanos, merecíamos el juicio y Cristo nos ofrece perdón. Nosotros merecíamos condenación, pero Cristo ofrece reconciliación. Nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna y Cristo nos da la vida y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. No merecíamos. Por eso nadie puede presumir delante de la cruz,
Todos llegamos al mismo lugar, pecadores, necesitados de misericordia. El reformador Juan Calvino escribió que Dios no desprecia ni siquiera a la persona más humilde y despreciada de la sociedad. Por eso sería locura rechazar una gracia tan generosa. Por eso Pablo afirma que esta salvación es para todos. Pero cuando Pablo habla de la gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad, no está enseñando que toda la humanidad será salva automáticamente. No se trata aquí del universalismo, de que al final Dios, porque es tan bueno, va a salvar a todos. No es esto, porque si fuera así, Pablo estaría contradiciendo todo lo que enseñara a los romanos, en Gálatas, a los efesios, el resto del Nuevo Testamento. La Biblia enseña claramente que la salvación es recibida mediante la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Toda humanidad. Significa que la gracia de Dios no está limitada a un grupo étnico, social o cultural. La salvación ya no es anunciada únicamente a Israel. Ha llegado a hombres y mujeres. El evangelio de la salvación ha llegado a jóvenes y ancianos, a pobres y a ricos, a esclavos y a libres, a españoles y a inmigrantes. El evangelio ha llegado a todas las personas, a personas educadas y a personas sencillas, a españoles, a brasileños, a colombianos, a estadounidenses. Aquí, por ejemplo, tenemos 18 nacionalidades. La gracia no conoce frontera. Todos somos pecadores, todos necesitamos gracia, todos necesitamos a Cristo. Calvino comenta sobre este texto lo siguiente, sobre este versículo. No trata aquí de cada individuo en particular, sino de todas las clases y condiciones de hombres. Un otro teólogo llamado Hendrick dice algo parecido. La expresión toda humanidad no significa todos sin excepción, sino todos sin distinción. Quizá esta mañana has venido o nos ve por internet. Hay alguien aquí que todavía está intentando ganarse el favor de Dios. Escucha bien, yo digo con todo respeto, nunca podrás ganar lo que Dios ha decidido regalar. La salvación no se compra. Porque he dado tantas cestas de comida. La salvación no se merece. La salvación se recibe por gracia. Pero aquí Pablo no se detiene. Porque existe una falsa manera de entender la gracia, y esto es importante para nuestra comprensión. Una gracia que solo perdona, pero no transforma. El teólogo y pastor llamado Dietrich Bonhoeffer llamó este fenómeno de gracia barata. Una gracia sin arrepentimiento, una gracia sin discipulado, una gracia sin cruz. Pero la gracia a la que Pablo habla es mucho más profunda. La gracia no solo salva, pero también transforma. La gracia debe de transformar la vida del hombre y de la mujer. Si no hay transformación, puede que no ha entendido de todo lo que es gracia. En segundo lugar, la gracia de Dios nos transforma. Este es el punto. Pablo continúa diciendo, versículo 12, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La palabra enseña o enseñándonos en Reina Valera podría traducirse también como educándonos o entrenándonos. De ahí viene una palabrita griega
que es paeusa, que es educar, que es formar, que es acompañar. De ahí viene el término, la palabra como pedagogía. Y la gracia es una maestra. La gracia es como una profesora. La gracia nos enseña. La gracia nos educa. La gracia forma. La gracia moldea. Y hay un autor brasileño que me gusta leer que dice que ser cristiano es estar matriculado en la escuela de la gracia. Ser cristiano es estar matriculado en la escuela de la gracia. A mí me encanta esta expresión, porque ninguno de nosotros se gradúa completamente en esta escuela. No vamos a recibir la graduación en una fecha concreta. He graduado en esta escuela. No, porque siempre estamos siendo educados por ella. Todos seguimos aprendiendo y seguimos siendo transformados por ella. Todos seguimos creciendo. Y lo primero que la gracia nos enseña es decir no. ¿Qué dificultad tenemos muchas veces nosotros de decir no, verdad? Decir no a una cosa, decir no a alguien, sobre todo cuando esto parece ser algo muy bueno. Yo tengo dificultad de decir no muchas veces. Y a veces me veo en cada situación y digo, si hubiera dicho no, pero ahora tengo que afrontar. Seguimos aprendiendo siempre, ¿no? Bueno, lo que la gracia nos enseña, una de las cosas es decir no. ¿Decir no a qué? El texto dice decir no a la impiedad. Es vivir una referencia sin una referencia a Dios. La impiedad es organizar la vida como si Dios no existiera. La impiedad es colocar otras cosas en lugar de aquello que solo pertenece a Dios. Y a veces pensamos que idolatría es algo antiguo. O a veces remitimos la idolatría a imágenes o a templos o a altares. Pero los ídolos modernos son mucho más sofisticados. Podemos idolatrar el dinero, el éxito, relaciones sentimentales, la aprobación de los demás. Es un tipo de ídolo. Incluso, y créame, podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón se convierte en ídolo. Por eso Pablo dice que por medio de la gracia nos enseña a decir no a la impiedad. Pablo también habla de los deseos mundanos. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice, haz lo que te haga feliz, ¿no? O predica diciendo, si lo desea, adelante. Si lo sientes, a lo mejor es correcto, siga tu intuición. Pero la Biblia, mis hermanos, nos enseña que nuestros deseos también necesitan ser redimidos. Nuestros deseos no siempre son buenos consejeros. Por eso, la gracia nos enseña a decir no a aquello que nos aleja de Dios. No al pecado, no al egoísmo, no a la inmoralidad, no a la codicia, no al orgullo. Pero hay algo que también puede ser positivo. Pero el Evangelio no consiste solamente en decir no. La gracia también nos enseña a decir sí. Sí a una vida sensata. Sí a una vida santa. Sí a una vida justa. Sí a una vida piadosa. Sí a una vida centrada en Cristo. La gracia también transforma nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra manera de tratar a los demás. Porque la verdadera libertad no consiste en obedecer nuestros impulsos. La libertad consiste en vivir bajo el señorío de Jesucristo. Quizá
Alguno puede pensar, pastor, llevo años luchando con mis pecados. Quiero decirte algo en esta mañana. La santidad no nace del legalismo. La santidad nace de la íntima relación y comunión con el Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, la teología en la vida de un cristiano juega un papel importante. Porque la teología es la madre de la ética. Si tengo una mala teología, tengo una mala ética. Por eso es importante que tengamos una teología sana. Hay muchas iglesias con mala teología. En consecuencia, hay muchos líderes de esta iglesia con mala ética. ¿Os parece correcto si salimos nosotros invitando miembros de otras iglesias a que vinieran a participar de nuestra iglesia, sabiendo que ellos son miembros de otras iglesias? ¿Les parece bien? A mí me parece una gran falta de ética. Por eso, como decía al principio, la sociedad española nos mira con lupa a los evangélicos. Somos un colectivo que vamos creciendo en la sociedad. ¿Cómo ellos nos miran a nosotros? ¿Con ética o con una ética dudosa? Mis queridos hermanos, hemos visto que la gracia nos salva, hemos visto que la gracia nos transforma, pero Pablo tiene una tercera verdad gloriosa para nosotros, la gracia de Dios. Y voy para este último punto. A los que ya están agobiados, dice, este hombre no para de hablar. Por eso predica cada 2-3 meses. Estoy terminando. Pablo continúa diciendo, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira qué curioso, porque en el versículo 11 la palabra epifanía apareció y ahora en este versículo 13 aparece igualmente epifanía, pero aparece en esta traducción al español la gloriosa venida. En el versículo 11, la gracia apareció. En el versículo 13, la gloria aparecerá. Qué curioso, ¿no? Interesante. Es decir, nosotros, como hijos de Dios, vivimos entre dos apariciones. La gracia que apareció y la gloria que aparecerá. La primera aparición ocurrió en Belén. La segunda ocurrirá cuando Cristo regrese en gloria. Y esto es una verdad. No es una historia. No es una historia para niños. La segunda venida es real. Estemos preparados. La gracia apareció en la primera venida. La gloria aparecerá en la segunda venida. Y entre una y otra vivimos como pueblo redimido. Vivimos como ejemplo a esta sociedad. Nuestra esperanza, queridos amigos, hermanos, no está en la política. Nuestra esperanza no está en las ideologías humanas, tampoco en las filosofías. No está en la economía, ni en la tecnología. No está en los gobiernos. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos tiempos de ansiedad, tiempos de confusión. Nada más prende la tele. Ve, cada noticia escabrosa. Miramos. Muchas personas sienten que no tienen esperanza para su vida. No tienen esperanza para el futuro. Pero el Evangelio nos recuerda que la historia no camina hacia el caos. La historia camina hacia el regreso de Jesús. Pablo llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Una de las declaraciones más claras sobre la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo añade, Él se entregó Jesús
Jesucristo en la cruz no fue víctima. Él se entregó voluntariamente. Él tomó este lugar que era para ti. Porque la muerte eterna era para mí y era para ti también. Él cargó nuestro pecado y hizo con un propósito. El propósito era redimirnos, purificarnos y formar un pueblo que le pertenezca exclusivamente a Él. Por eso la salvación no termina en el perdón. La salvación conduce a la santificación. Y la santificación debe de ser un estilo de vida del cristiano. Conduce a una vida nueva, conduce a una vida que refleja cada vez más el carácter de Cristo. Y mientras caminamos hacia este glorioso día, seguimos sirviendo, seguimos perseverando, seguimos siendo sal y luz, seguimos evangelizando, seguimos amando, seguimos luchando contra el pecado, porque sabemos que nuestro Señor, nuestro Rey volverá en gloria, y sabemos que ninguna obra realizada para Él, mientras esperamos, será en vano. Y para terminar, para concluir, querida iglesia, una gracia que salva. Hemos hablado de una gracia que transforma y una gracia que sostiene nuestra esperanza. La pregunta esta mañana no es si conoce la palabra gracia. La pregunta es si ha sido alcanzado por ella. Debe de reflexionar sobre esto. Porque la gracia no es una teoría. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. Quizás haya llegado hoy, esta mañana, desanimado aquí. Quizás haya llegado cansado, luchando contra el pecado, contra malos pensamientos. Quizás haya llegado sin esperanza. Quizás incluso hayas llegado lejos de Dios. Quiero decirte esta mañana, la gracia sigue disponible. Ella sigue disponible. Cristo sigue llamando. Cristo sigue transformando, sigue salvando. Y si hemos comprendido la gracia, esta gracia, nuestra respuesta no puede ser otra que vivir exclusivamente para Él. Porque quien ha sido alcanzado por esta gloriosa gracia ya no puede seguir viviendo para sí mismo, para sus propios sueños, en torno a su propio ombligo. Debemos de vivir para Él que murió y resucitó. La gracia apareció en la primera venida de Cristo. La gloria aparecerá en la segunda. Y entre una cosa y otra, la invitación y lo que requiere el Señor de nosotros es que vivamos como un pueblo redimido, transformado y lleno de esperanza. En nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor Jesús, oramos agradecidos por la salvación que tenemos por medio de tu Hijo Jesús, que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por esta comunidad presente en esta mañana y que hemos aprendido y vivido y disfrutado de lo que es la gracia. Si acaso, Señor Jesús, hay alguien aquí que todavía sigue luchando por entender este concepto, pedimos que tú mismo, Espíritu Santo de Dios, pueda ministrar sobre todo que hemos hablado y escuchado esta mañana. Es tu palabra. Señor, a ella también nos dice que no vuelve vacía. Haz tu obra, transfórmanos cada día. Oramos en nombre de Jesús. Amén.